Hola chicos, hoy en la literatura suenan campanas de fiesta. Vamos a hablar de Gustavo Adolfo Bécquer. Hablar de un señor del que muy pocos hubieran hablado en su vida, porque pasó por este mundo casi sin que se enterase prácticamente nadie. Es uno de los poetas que ha logrado lo más difícil, y lo más difícil suele ser lo más bonito, que es unir lo sencillo con lo sublime. Muchos artistas, buscando la belleza, buscando lo sublime, se meten por vericuetos, se meten por caminos y abandonan lo sencillo. Entonces, los sencillos, los simples, el pueblo, ya no les seguimos. Muchas veces les admiramos, pero no les seguimos, no les sentimos. Bécquer logra esto, algo que habían logrado muy pocos en la literatura española. Posiblemente San Juan de la Cruz, un místico. Y es que efectivamente sus poesías, sus pequeñas rimas, porque eran también muy cortitas, aunque luego las parafraseaba en libros enteros, pero eran muy cortitas, son de esa clase de contenido que hasta el más humilde, hasta el más sencillo, hasta el más sin instrucción, lo entiende, lo saborea y lo profundiza. Yo esto también lo he visto en otro recurso, pero ya en plan didáctico, que son las parábolas de Cristo. Un gran didacta, un gran maestro. Enseñar lo más profundo con lo más fácil. Es la ambición, yo diríamos, de todo pedagogo. Explicar lo más profundo con lo más fácil. Esto lo consigue Bécquer. Su producción es muy escasa, luego nos meteremos un poquito a detallarla. Básicamente son rimas, esos pequeños poemitos, algunos poemitas, algunos muy pequeños, y luego leyendas. Tiene otras cosas, tiene teatro, tiene traducciones, hasta dibujo tiene. Porque claro, él era hijo y hermano y sobrino y nieto, creo, de pintores, de dibujantes. Entonces de ahí también le venía un poquito la rama. E hizo algún escarceo, pero no en pintura, sino más bien en dibujo. Por cierto, riéndose de la muerte. Para una producción francesa. Bueno, yo no te hago esperar más. Directamente te doy o te voy a leer algo maravilloso de Bécquer. Y luego las iré encajando dentro de la explicación de Bécquer, iremos encajando rimas y al final hay algunos retazos de sus leyendas, de sus maravillosas leyendas. Dice, en las primeras en las primeras rimas, que seguramente él no las ordenó así, porque cuando publicaron su obra le reordenaron su libro manuscrito. Ya ves tú qué nombre llevaba. El libro de los gorriones, que él se lo dejó cariñosamente a un amigo cuando ya se vio con la muerte al lado. Le dijo, toma, te lo confío, públicalo. Quizás esto ayude algo a mi familia. Sí que ayudó. No se habían fijado nunca en él y a partir de la primera edición, un éxito tremendo. De la 1 a la 11 han metido las técnicas, podríamos decir. ¿Qué es poesía? ¿Qué es poesía? Y el mismo Bécquer se mete alguna vez, y ahí tiene alguna, y algo leeremos, donde trata de explicárselo a gente sabionda,
a literatos, a críticos. Pero aquí no. Aquí nos lo explica a nosotros. Fijaros lo que dice. Dice, no digáis que, agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira, ese instrumento característico de los poetas de la antigüedad. Te repito, no digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. La separa del individuo. La poesía existe por sí misma sola. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la humana ciencia no descubra las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dó camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda al labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Fíjate, es curioso que, claro, el ser, por antonomasia, objeto de su poesía, destino, esencia de su poesía, es la mujer bella, la mujer hermosa. Bueno, este poeta sevillano, que por nacer nació en Sevilla, tierra de la luz y del color, quizás pues la más recalcitrante a las teorías neoclásicas, frías. Y es que en Sevilla de frío no hay nada, ni físico ni psíquico. Allí todo es calor y colorido. Y allí nació nuestro Becker. Padre y una madre que les abandonan rápidamente, no en abandono, sino la muerte se los arranca, dejándoles a él y a sus hermanos huérfanos. Él hace piña, hace cuña con su hermano Valeriano, al que va a estar muy unido durante toda su vida. A los 10 años ya estaban huérfanos, de padre y de madre. Iban a casa de su madrina, esa persona que es como el cartucho de recambio por si faltan los padres, o al menos antiguamente así se entendía. Su madrina, Manuela Monneay, que afortunadamente tenía una biblioteca en casa con los principales románticos de la época. Piensa que el romanticismo en España duró muy poco, unos 15 años nada más, del 35 al 50. Del 35 al 50, ese es nuestro periodo romántico. Bueno, pues Becker nace y se prolonga en el tiempo. Aquí ya había
entrado fuerte el realismo, pero a él le da lo mismo. La realidad le inspira la poesía y él vuelve a retomar los supuestos románticos. Por eso que muchos le califican con el adjetivo de postromántico. O sea, como una cuña metida dentro del realismo, el realismo que se prolonga, y aquí está el enclave de Bécquer. Ya hemos dicho, hijo de pintores, a los 18 años, cómo no, a buscar la fama, la gloria, se va a Madrid y allí todo le sale mal. Tuvo una vocación profesional, había algo que le entusiasmaba, eran los templos de España, y concibió el hacer una gran enciclopedia de muchos tomos, que entonces ya empezaba la fotografía, y aparte de que él dominaba mucho el dibujo, de hacer una enciclopedia de todas las iglesias de España. Claro, eso es una misión, se propuso unos fines ciclópeos. Llegó a sacar el primer tomo y no tuvo mucho éxito. Pero yo creo que si profesionalmente le hubieran dicho, oye, mira, que te ha tocado la lotería o has heredado de un tío rico y puedes hacer lo que quieras, incluso gastándote tu dinero sin fin, se habría echado a hacer la enciclopedia entera de todos los templos religiosos de España. Para sobrevivir, y conectado un poquito con el mundo de las letras al que estaba ligado, pues va haciendo apaños en los periódicos de la época. Oye, encárgame algo, yo puedo tal. Bueno, mira, Gustavo, o Adolfo, no sé cómo le llamaría. En tal casa del Marqués tal hay una recepción hoy, vete allí a cubrir el evento. A explicar quiénes han ido, etcétera, etcétera. Y mediante este tipo de colaboraciones, iba sacando de aquí 5, de aquí 7 y más bien poco para mal vivir y pasar hambre. Y de vez en cuando, en estos periódicos y revistas y semanarios donde colaboraba, sobraba un espacio al editor. Y él, que estaba siempre suspirando, ¿puedo publicar yo algo? ¿Puedo publicar algo? Le decía, mira, Gustavo, ahí tienes este trocito, ahí abajo, publica. Y él escribía, pues, allí una de sus rimas. Y así se fueron desperdigando, saliendo una por aquí, otra por allá, otra por allá, que fue bastante el trabajo que tuvieron después de su muerte para irlas recopilando todas. Podíamos decir que se le habían caído por el camino y había que buscarlas. Incluso hace también, dominaba mucho el francés, hace traducciones de teatro francés y tienta la suerte de producir también algo de teatro juntamente con su amigo Luis García, bajo un mismo nombre los dos, y cogieron el nombre de Gustavo Adolfo, y el apellido de su amigo Luis García, y entonces el que firmaba ese teatro era Adolfo García. En el año 58, es decir, después de estar 4 años en Madrid, sucede lo inevitable. En aquel tiempo, la tuberculosis o la hemoptisis, que parece que fue en concreto lo que afectó a Bécquer, toda esta zona, expectorando sangre, lo pasó muy mal. Era la enfermedad típica de aquella época, cuando la gente venida del campo no había estado en contacto con el bacilo de Koch, el bacilo de la tuberculosis.
y al llegar a la ciudad se ponía en contacto con él, la cogía. Fue la enfermedad de la juventud, de los jóvenes, y no respetaba clases sociales. Lo mismo los jóvenes nobles que los jóvenes plebeyos que iban a las grandes ciudades contraían esto. Solo se concibió en aquel tiempo el respirar aire sano, y había que salir de la ciudad hacinada, de la ciudad de las viviendas húmedas y sombrías donde tenían que acudir los de inferior condición. Es evidente. Y el que tenía posibles, pues se marchaba al campo, donde en quintas, que así se llamaban esas grandes casas, o en hospitales propios hechos en la cima de alguna montaña con aire seco y fresco, nacieron así los primeros hospitales o casas de salud para la tuberculosis. Y a veces se aprovechó incluso algún monasterio de los abandonados por razón de la desamortización de Mendizábal. En concreto, nuestro Bécquer fue a parar a la orilla del Moncayo, ese gran monte sagrado de Aragón y Castilla, que lo separa, acotando el Ebro por el sur. Y allí, en un monasterio de Veruela, al lado del pueblo de Vera del Moncayo, pues allí estuvo él, no recluido, haciendo reposo y salud. Y desde allí escribió un libro que también ha pasado entre los mejores o entre los más leídos de Bécquer, que es Cartas desde mi celda. Yo he estado en ese monasterio y podéis ir, y allí reviviréis un poquito la historia de Bécquer. Y estuvo allí porque después de un amor totalmente joven, platónico, al conocer a una sobrina de Rossini, que era cantante de ópera, en concreto Julia Spin, que parece que tenía unos ojos azules preciosos, los ojos que han dado lugar a alguna de las rimas de Bécquer y que leeremos. Y luego, no le hizo ni caso, por supuesto, y luego estuvo y mantuvo, sí, relaciones con Elisa Guillén, que fue un amor realmente turbulento. Riñas, amores, te quiero, no te quiero, me desespero, me mato, en fin, lo que es un amor tumultuoso. Y lo dejan en el 60, en que ella lo abandona. Y entonces pasa a saborear el siguiente capítulo de sus amores. Primero, ¿qué era la poesía estructural? Segundo, el amor puro, el amor por Julia Spin con los ojos azules, por Elisa Guillén, el amor tumultuoso, pero ya empezando a saborear alguna hiel, que es el tercer capítulo, el desengaño de la mujer. Bueno, tercer capítulo no, tercer grupo de rimas. Y por último, el último, el de la muerte. También ve el fin y el desengaño del mundo y la previsión de la muerte. Esa es su cuarta tanda de rimas. Se casa en el 61 con Casta Esteban, de familia soriana, que por eso recorre parte de las tierras sorianas del Moncayo, aunque Soria está en la parte del oeste del Moncayo,
y Veruela, el monasterio de Veruela, están en la parte sureste, es decir, al otro lado. Pero bueno, todo es aquello alrededor del Moncayo. Y allí es donde coincide su estancia en el monasterio. Tiene 3 hijos con ella, pero es un matrimonio que no funciona. Un matrimonio de continuo disgusto y, para más Inri, descubre que su mujer es infiel. Esto le causa un dolor impresionante. Entonces él, huyendo de la quema y de un hogar desabrido y donde no está a gusto, se une más a su hermano Valeriano. Su hermano Valeriano, que residía con él en su casa matrimonial, digamos, lo cual a Casta Esteban no le gustaba nada y sería también otra fuente de conflictos, seguramente. Bueno, y en cuanto él podía, le decía a su hermano: oye, ¿te vienes a Toledo conmigo que tengo que hacer unos cuadros? Que era pintor del castillo de Alcastel, y se marchaba a Toledo con él. Y allí produjo, en concreto, de las etapas más productivas de su vida y de las que necesitaba un poquito más de tiempo y reposo, como eran las leyendas. No era una inspiración de una rima, de un poema corto, sino que las leyendas había que tratarlas. Y entonces las escribió casi todas allí. También escribió cartas literarias a una mujer y cartas desde mi celda, que ya te he dicho. Vuelto a Madrid, por fin, parece que va a poder vivir de algo. Y le hacen censor. Le había caído muy bien al gobierno, al jefe de gobierno, González Bravo. Pero claro, en aquel tiempo los gobiernos de la regencia de María Cristina duraban visto y no visto. Y después de estar unos años, muy poquitos, cobrando un sueldo como censor de novelas. Es decir, las novelas tenían que someterse a una censura y había unos censores. Uno de esos cargos lo ocupó nuestro... Hasta que en la Revolución del 68, una de tantas de aquella época, en que cae el gobierno de González Bravo, no solo esto, sino que tiene la desgracia también de que le desvalijan la casa. Y todos los escritos que tenía él por allí, de poemas, de esto, del otro, prácticamente desaparecen. O sea que el pobre Bécquer nos ha dejado poco, a lo mejor no porque escribiera poco, sino porque es que realmente tuvo mala suerte en la vida. Es que Bécquer, yo creo que parte del encanto que tiene, a mí personalmente, es porque me da lástima. Un señor que luego ha salido hasta en los billetes de 100 pesetas antiguas de España. Es decir, su fama ha sido inmensa. Que ha inducido a hacer poesías sobre los principales poetas de nuestra época: Rubén Darío, Antonio Machado, Manuel Machado y la generación del 98. Con esa poesía limpia, esa poesía sin paja, desprendida, esa poesía, según él, nacida del pueblo. Esa poesía que no necesita de hombres, solo necesita de la naturaleza para existir. Uno de los semanarios donde publica es el Museo Universal. Vuelve a Toledo, a Madrid, en fin. Y cuando ya se ve próximo a su muerte, después del gran disgusto, más que disgusto, de la gran depresión que coge por la muerte de su querido hermano, de su hermano Valeriano, él presiente la suya y llama a su mejor amigo, a Narciso Campillo, y le confía sus manuscritos. En concreto,
el libro de los gorriones. En el vídeo siguiente vamos a ir leyendo también rimas y luego pasaremos a las leyendas, y aquello que me haya olvidado de la vida de Bécquer, etcétera, pues lo iremos metiendo entre rima y rima. ¿Os parece? Venga, hasta luego.